Saludos jóvenes, ¿cómo están? Continuamos trabajando con Scrum en nuestro proyecto, ¿ya? Aquí tenemos nosotros la última versión de la entrega 11, ¿ya? Que es el backlog priorizado del producto actualizado con la priorización de historias de usuario. Ya acá tiene un número, el 11 por delante, lo vamos a duplicar, ¿ya? Y a esta copia le vamos a poner, esta es la versión 12. Y aquí le voy a colocar actualizado con compromiso de historias de usuario. Ya, entonces en este vamos a trabajar. Ahora, como les había comentado en el video de compromiso, lo que consiste el compromiso es en elegir qué historias de usuario vamos a desarrollar en el siguiente sprint. Pero en este caso, como recién estamos arrancando nuestro proyecto, nosotros tenemos que elegir las historias de usuario que tengan mayor prioridad. Esto quiere decir, por ejemplo, que tengan prioridad 1, ¿ya? Y en cuanto a la dependencia, de preferencia de que no tengan dependencia, ¿ya? Porque, por ejemplo, yo no puedo elegir esta historia de usuario. Acá abajo yo tengo una historia de usuario que tiene prioridad 1, ¿no? Reportes, dice. Reportes del stock de productos y demás. Pero esta historia, a pesar de que tiene la prioridad 1, depende de la historia de usuario 1, 5, 8, 13, 16 y 19. Esto quiere decir que estas historias tienen que estar concluidas antes de que yo arranque con esta historia de usuario. Entonces, no es viable que yo vaya a elegir esta historia para ejecutarla en el primer sprint. Entonces, veamos cuáles son las candidatas a que nosotros las ejecutemos en el primer sprint, ¿ya? ¿Cuáles serían lo más conveniente? Las que tengan mayor prioridad y en cuanto a dependencias, si es preferible, no tengan ninguna dependencia, ¿ya? En este caso, por ejemplo, aquí tengo poder registrar, modificar productos y características, tiene prioridad 1 y en dependencias no tiene ninguna. Entonces, directamente aquí en comentarios vamos a colocar de que esta historia de usuario la vamos a desarrollar en el sprint 1, ¿ya? Vamos buscando, aquí tenemos otra historia que no tiene y tiene prioridad 1. Registrar, modificar proveedores. También le vamos a colocar sprint 1. Seguimos bajando, aquí tenemos otro de prioridad 1, pero depende de la 1 y la 3. ¿Ya? Poder registrar y modificar el ingreso de productos por compra. ¿Ya? Entonces, esta historia, a pesar de que tiene prioridad 1, no nos conviene porque requiere de la 1 y de la 3 para poder ejecutarla. Entonces, la vamos a dejar al margen. ¿Ya? Seguimos viendo esta historia. Clientes, prioridad 1 y no tiene dependencias. Lo vamos a poner sprint 1. ¿Ya? Seguimos bajando. Aquí tenemos otra prioridad 1, pero depende de la 1 y la 11. No nos conviene. Seguimos bajando. Prioridad 1 no tiene dependencias. Depende de la 5. No nos conviene todavía. 1 depende de la 13. No nos conviene. 1 depende de todas estas, no nos conviene. 1 depende de la 13. 1 no depende de nadie. Ya, entonces aquí también le colocamos sprint 1. Ya. Seguimos eligiendo. Aquí hay otra. Registrar o modificar datos de baja usuarios con los perfiles correspondientes. También le vamos a poner sprint 1. Entonces tendríamos 1, 2,
3, 4 y 5 historias para desarrollar en el primer sprint, ¿no? Si vemos, nosotros tenemos historias de usuario, tenemos en total 38. Y 5, bueno, es un número, si vamos a tener 4 o 5 sprints, tendríamos que tener 8 historias por lo menos, ¿no? Entonces vamos eligiendo algunas más. Ya hemos elegido esas, ¿no? Las que no tienen dependencia y tienen más alta prioridad, ¿ya? Ya vamos 5, vamos a elegir, suponiendo que vamos a ejecutar 5 sprints, ¿no? Entonces más o menos sería bueno elegir 7 u 8. Ya tenemos 5. Veamos aquí, esta depende solo de la historia 1. Ya, entonces esa también la vamos a poner en el sprint 1. Ya van 6. ¿Ya? Poder listar registro de proveedores de acuerdo a... Le vamos a poner en el sprint 1. Ya tenemos 6, 7. Esta depende de la historia 11. Poder listar y demás. Sprint 1 le vamos a poner. Seguimos viendo, ¿qué más? Poder emitir reportes de facturación, no. Poder registrar, modificar usuarios, listar usuarios con sus perfiles. Sprint 1 le vamos a poner. ¿Ya? Porque solo depende de la 35 que es la anterior. ¿Ya? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Ya? Bueno, como borrador está bien, ya tenemos en total 9 historias para nuestro primer sprint. ¿Qué hemos considerado para elegir? Primero, la prioridad, ¿no? Y segundo, de que tenga la menor cantidad de dependencias. Mejor si no tiene dependencias. Y si elegimos alguna otra que tenga dependencia, tenemos que asegurarnos de que esa historia de la cual depende esta nueva historia se va a ejecutar en el mismo sprint, ¿no? Este depende de la 1, aquí está la 1. ¿No? Se va a hacer en ese sprint. Esta depende de la 3, se va a hacer la 3 en el sprint. Esta depende de la 11, se va a hacer la 11 en el sprint. ¿Ya? Estas otras, esta no depende de nadie, no depende de nadie, esta depende de la 35. Y esta es la 35 que se va a hacer en el sprint. ¿Ya? Bueno, hasta ahí ya hemos comprometido estas historias para ejecutarlas en el primer sprint. ¿No? Entonces lo que vamos a hacer es guardar, ¿ya? Y este archivito va a ser lo que van a subir como entrega de la práctica. Tengo que ver yo qué historias es la que ustedes están comprometiendo a ejecutar en el sprint 1. Bueno, este proceso es sumamente corto, ya lo estamos comprometiendo con estas historias. En el siguiente video vamos a ver cómo desglosar estas historias en tareas específicas, ¿ya? Y esas tareas ya son actividades concretas que las vamos a hacer en un determinado tiempo, que nos van a conducir a que nosotros vayamos a concluir con estas historias de usuario. Bueno, hasta aquí quedamos, nos vemos en un siguiente video. Chao.